Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludar a Alejandro, saludar a Luciano. Contento de estar en Tomé y la verdad las cosas que tenía anotado lo que iba a hablar en el minuto. Y adivinen lo que iba a hablar, lo que están hablando ustedes. Pues. Son los problemas que hoy día tenemos en nuestra región, que es básicamente conectividad. Nos demoramos hoy día venir sin congestión desde el lado del aeropuerto hasta acá 34 minutos, llegar a Tomé. Eso es mucho tiempo. Pasar por una ruta interportuaria que además es carísima. Es el peaje más caro de Chile. Todos dicen Itata es el peaje más caro de Chile. Pero cuando uno hace la fracción del monto total que paga en peaje con los kilómetros recorridos, nos damos cuenta que la cantidad de pesos por kilómetro que se pagan en la ruta interportuaria es la más cara. Y además una ruta interportuaria que todavía no conecta los puertos, porque llegamos solo hasta el sector céntrico de Talcahuano y no conectamos ni el puerto de Talcahuano ni conectamos el puerto de San Vicente. Y creo que hoy día es importante ponerle enfoque y eje en la conectividad, porque como bien dijo Alejandro, esta es una región logística, esta es una región portuaria, esta es una región que mueve carga y mueve a personas, y no puede ocurrir lo que pasó a principios de semana acá en Tomé, que hubo una paralización, hubo un corte de carretera y dejó un caos vial en la comuna de Tomé, tanto para salir de Tomé como para entrar a Tomé. Si tuviéramos mejores carreteras, evidentemente esa situación no sería compleja, porque se tuvieron que trasladar los vecinos de Tomé para poder salir de manera más fluida por Rafael. Y la vuelta fue más cara, fue más compleja y con una calle que no daba abasto y había que pagar el peaje y no daba abasto para poder desplazarse. Entonces yo creo que hoy día hay que poner el eje en lo que en realidad somos. Somos una región portuaria, una región logística, una región metalmecánica, una región industrial que tenemos que fortalecerla para efectivamente dar capacidades de trabajo y capacidades de crecimiento a nuestra región. Y como bien lo dijo Alejandro, hay que meter ojo a una plataforma logística. Mire, Cerro Huachipato, más de 400 hectáreas de terreno, con puerto, con acceso a tren directo a ese sector. Ahí hay una gran oportunidad de transformar a Huachipato en la plataforma logística, porque además se conecta directamente con San Vicente. Si se logra la infraestructura vial para conectar la ruta interportuaria con Cementos Bío Bío, vamos a tener entrada directa a ese lugar con tránsito de camiones que van a pasar por la ruta interportuaria, y además quedamos conectados directamente en Costanera para poder entrar al puerto industrial y llegar a Coronel. Es decir, las posibilidades están, hay que ponerle cabeza y hay que ponerle ñeque. ¿Cuento una pequeña anécdota? Yo quiero mencionar que acá tenemos una dificultad mayor. Alejandro lo señaló muy bien cuando se crea este fondo de apoyo a las regiones, como el fondo espejo del Transantiago, que no se terminó invirtiendo precisamente en lo que se quería, que era en conectividad vial y transporte, sino que se terminaron pagando sedes vecinales y otras tantas más, que lo conversamos en algún tiempo con Alejandro cuando yo era alcalde y él era senador, y las dificultades que teníamos en la inversión, en el gasto de esos fondos. Pero aquí tenemos un problema mayor de estructura, primero, y de infraestructura. Primero, seguimos construyendo corredores de transporte público con el diseño del año 2000. Ustedes saben, los que pasan por Concepción en general, que el primer corredor de transporte público que se hizo en la región se hizo en el corredor Paicaví. Y ese corredor se diseñó el año 2000 y se construyó el año 2005. Y el resto de la vida, desde el 2005 hasta ahora, se sigue construyendo los corredores de transporte público con el mismo diseño que ya está obsoleto, porque hay más vehículos en las calles, hay más transporte público en las calles y por lo tanto hay más congestión vehicular con ese diseño. Entonces tampoco estamos siendo capaces de responder a la congestión vial y a la conectividad con infraestructura que esté acorde a ese diseño, porque además tenemos un problema complejo. Y que lo hemos dicho, como regiones siempre terminamos siendo cuestionados por los evaluadores sectorialistas del Ministerio de Desarrollo Social. Y siempre terminan rebajando los proyectos, terminan acotando los proyectos, porque no se está pensando en 30, 40, 50 años o más años en torno a la infraestructura, sino que se piensa a corto plazo para ver si la rentabilidad social cumple o no con las perspectivas. Y ahí tenemos una dificultad mayor. Pero además tenemos otro problema, que tenemos que tenemos que seguir pidiendo plata a Santiago. No puede ser que hoy día, teniendo gobiernos regionales, tengamos al gobernador regional. Oye, vamos, está grabándose el programa, sí, te lo van a subir. Porque obvio, son vitales estas cuñas, digamos, en un año cuando sea electo. Oye, pero es real. Mire, yo hago clases de esto en la Facultad de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, de Economía y Gobierno. Y lo que digo es que no podemos salvar el mundo si ni siquiera somos capaces de pagar el arriendo.
Y eso es lo que les pasa a las regiones hoy día. Quieren avanzar, pero no tienen plata para poder hacerlo. Quieren salvar la región, pero no hay plata ni siquiera para pagar el arriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día tenemos que seguir pidiéndole plata al gobierno central. No puede ser que el gobernador regional vaya con todo el consejo regional hace una semana atrás o 2 semanas atrás a pelear el presupuesto para el próximo año. La pregunta es, ¿le van a dar los 200.000 millones que está pidiendo? No, pues terminamos dependiendo del gobierno central y del fisco para poder hacer la gestión de gobierno en la región. Y sobre todo cuando tanto tú como yo hemos estado en China y hemos visto el nivel de desarrollo que tienen y cómo no se ponen rojos para tratar de hacer la inversión. Ellos invierten y construyen ciudades de 12 millones de habitantes y construyen las carreteras y construyen el equipamiento pensando no a 5 años, 10 años, no. Sino quiero a los chinos en la región del Biobío construyendo de la mano del Estado y del sector privado, porque le ofrecemos alianzas estratégicas público-privado y socios chilenos. Sí. El puerto de San Vicente, la extensión del puerto de San Vicente la construyó una empresa china, y han hecho la pega y así lo han hecho, lo han demostrado. Lo que pasa es que hay que saber regular y saber colocar bien las reglas. Pero yo comparto contigo, hoy día tenemos muchos niveles de regulación donde terminamos retrasando los proyectos de inversión en nuestro país. Que no es y eso con la bandera roja que modificar. Oye, y ojo, tú tocabas algo importante con respecto al corredor bioceánico. Se quisieron quedar hasta con nuestros carnet de identidad, pues ahí ya está, tenemos que ponerle límites, sí, Alejandro. Oye, tú tocas algo súper importante con el corredor corredor bioceánico. Sí, esto no es algo de ahora. No. Esto no. Chile, o sea, Talcahuano tiene un hermanamiento con Bahía Blanca desde por ahí por el año 95 aproximadamente. Pero los antecedentes de trabajo de esta región, particularmente de esta región con Neuquén y Bahía Blanca, datan de 1886. Por lo tanto, desde 1886 ya se establecía una conectividad y un trazado para conectar Bahía Blanca, que es el principal puerto al sur de Buenos Aires, con Talcahuano. ¿Cómo has visto a Tomé en estos meses? ¿Qué es la gestión y qué espera también para nuestra comuna? Es súper difícil evaluar a una gestión cuando lleva tan poco tiempo en el cargo y creo que hay que dar el espacio suficiente para que siga presentando y haciendo las adecuaciones que tiene que desarrollar. Ya sabemos que ha hecho cambio en su equipo a raíz de la última cuenta pública y por lo tanto hay que darle el espacio para que se afiancen los equipos y hagan el trabajo. Pero bien lo decía Alejandro, yo creo que Tomé tiene esta visión de una ciudad turística, que tiene muchas playas, para los que hemos tenido la posibilidad de recorrer, por ejemplo, el borde costero caminando desde Lirquén hasta Bellavista, estamos hablando cerca de 12 kilómetros de caminata, en donde tenemos muchas playas y ahí hay una gran posibilidad de generar un paseo costero que permita generar desarrollo, innovación y mejoras por un lugar que siempre se está ocupando por muchos vecinos que vienen de la intercomuna a caminar esos lugares y pasar ese maravilloso túnel que está bastante oscuro, pero es una experiencia única hacerlo, pasar caminando por ahí. Pero además, si nos vamos más al norte, las playas que tenemos al norte de Pingueral, Pudá, Merquiche, Burca, Purema, son playas maravillosas. Purema es una playa para potenciar el surf, claro. Y que hoy día hay escuelas que están ahí y tenemos que ser capaces de generar un espacio maravilloso de infraestructura para que se puedan desarrollar otras actividades, pero también no solo las actividades económicas, turísticas que dejan muchos recursos en la época estivales, sino que también tenemos que ser capaces de desarrollar esa mirada de generar empleo. Y empleo a través de lo que hoy día se tiene, empleo a través de la pesca, como bien lo señaló, pero lo que no nos puede pasar, Alejandro, es que si vamos a hacer cultivo en el mar, empecemos a tener cuestionamientos medioambientales por lo que se va a desarrollar y empezar a trabar los procesos. La permisología igual va a aparecer. Tenemos que avanzar. La verdad, Alejandro, ¿verdad lo que dice? Entonces tenemos que ser capaces de vencer esos temores, de vencer esas tranca y creer que se puede desarrollar esto de manera sostenible y sustentable. Y creo que eso hay que apuntar. Efectivamente, el cambio climático ya nos ha demostrado que los bichos del mar se nos van desplazando, porque no están solo en un lugar. Se desplaza la jía, se desplaza la merluza, se desplaza la anchoveta, se desplazan. Y por lo tanto hay que ser capaces de aquellos productos que pueden tener un proceso de cultivo en el mar,
llevarlos adelante. Estuve en la semana acá en Tomé, por lo tanto aproveché también las bondades del mar, estuve comiendo en los restaurantes del borde costero. Se nota. Yo pensé que se había bañado y ha hecho una braseada. Se nota que vino a comer harto. No. Ya no estoy en condiciones de meterme al agua en invierno como lo hacía antes, pero de verdad que hay harta potencialidad en esta zona, en este borde costero, y tenemos que ser capaces de todos colaborar, porque más allá de que a algunos les guste o no el alcalde o la administración municipal, tenemos, y vuelvo a insistir, tenemos que pensar en superar esas barreras y ponernos de acuerdo todos en trabajar por nuestras localidades, Talcahuano como costero, el caso de Penco como costero, el caso de Tomé como borde costero, e integrarlos también en un desarrollo turístico. Henry, ¿y por qué no hay, y por qué sí que hay el tramo Talcahuano-Tomé, por ejemplo, ni en verano? O hay, pero poco. Claro, es una puerta abierta a toda la bahía, más como más un ferry. O sea, a mí me encantaría, ¿por qué no un ferry? Oye, entonces, Miami, solo te digo, si alguien quiere pagar, dígame, quiere ir con su auto y a atravesar, bueno, esto es un proyecto público-privado, ¿te das cuenta? Pero yo no conectar a los dos extremos es una situación de falta de plata, porque vamos a dar la vuelta. Oye, ¿no? pero déjame concluir algo. Es súper interesante lo que señala. Esto está en Miami, taxis acuáticos que cruzan por el borde costero o cruzan por los canales y se van desplazando. Pero ¿sabes lo que pasa? Entramos en otra dinámica. Hay que romper otros protocolos y otras estructuras, que tenemos que pedir los permisos y hay que pedir permiso a la Armada de Chile para que autorice la navegación de este tipo de embarcaciones. Entonces, ahí también tenemos una mirada estratégica pensando en cómo formulamos los procesos también o reformulamos los procesos de las autorizaciones que tienen que entregar la Armada. Voy con Luciano. Perdón, una playa, Talcahuano, la dejamos avanzando. La playa El Morro, que debe estar por inaugurarse, la primera playa urbana de la ciudad. Y lo que tú señalabas, un teleférico, también en Talcahuano se dejó el diseño, que ya está aprobado el trazado para el teleférico. Muy buena gestión y administración, querido Henry. Primero quiero darle crédito a Alejandro, porque cuando nos negamos al recambio de medidores eléctricos en Talcahuano, cuando iba a hacer un recambio a nivel nacional, y que te lo iban a cobrar, ni siquiera la compañía de electricidad te lo iba a entregar gratis, sino que te lo iba a cobrar, y era obligatorio, impuesto, ni siquiera era lo impuso el Estado del recambio. Alejandro me llamó por teléfono, me dijo hagamos una cruzada para el recambio. Llamé a varios alcaldes, el único que respondió fue Henry. Y nos pusimos de acuerdo y armamos la cruzada e impedimos que en Talcahuano se haga ese recambio de estos medidores que le iban a generar más costo a los vecinos y vecinos. Y también la idea de abrir una lucha contra el comercio de las máquinas tragamonedas. También nos sumamos y Alejandro nos pidió ayuda y también nos sumamos. Así que yo te he dado los créditos, querido Alejandro, por la pega que hemos desarrollado en conjunto. Y ahí ese es un ejemplo de que podemos hacer cosas en conjunto más allá de las diferencias ideológicas que podemos. Con la pregunta que le acabo de hacer. Y con respecto a aquello, está bien expectante la danza de cuchillazos que se están dando en el oficialismo. En el oficialismo, en esta primaria que es primaria del gobierno, aunque todos dicen que no son del gobierno, que es la primaria Procultura, que es la primaria de ellos, donde hoy día están tratando de están todos tratando de decir, oye, ¿sabéis que nosotros no somos del gobierno, nosotros no conocíamos a este psiquiatra, todos tratando de vestirse de ese santo? Y la verdad las cosas que cuando uno ve a una Carolina Toa que habla y parece que no fuera del gobierno o que no hubiera estado cerca de 3 o 4 años, cerca de 3 años básicamente, cuando vemos una Janet Jara que hoy día está pisándole los talones y pasó a la Carolina Toa, al menos en la encuesta. Hay que ver qué va a ocurrir en definitiva en esta elección. Cuando vemos a un Jaime Mulet que está haciendo la pega de tratar de posicionarse para defender también los votos que necesita para sus parlamentarios en términos de la elección parlamentaria y poder llegar a una buena negociación. Y que no se le vaya el partido, hacer una buena negociación. Y por otro lado a Winter, que ha sido un verdadero demostrador de que no han madurado en absolutamente nada
como Frente Amplio y que siguen haciendo las mismas imbecilidades de siempre. Digamos, tan bien. Y por lo tanto, la verdad las cosas que hay que estar expectantes a lo que va a ocurrir. Y en su lado, en su vereda. Nosotros quisimos hacer primaria. Lo que nos ocurre es que el partido... ¿Quiénes son nosotros? Expliquémosle a la gente. Evelyn Matei, Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI, Uópoli. Nosotros siempre planteamos la necesidad de hacer primarias e ir con un candidato único. ¿Y por qué? Porque los números nos demostraban que ir con un candidato único significaba que ganamos en primera vuelta. Así es. Y hasta el día de hoy los números marcan eso, que si hubiéramos ido con candidato único, ganábamos en primera vuelta. Lo que terminó ocurriendo es que hay intereses personales, intereses, como tú lo dijiste, defender el partido, que no desaparezca, y por lo tanto, en ese contexto, todos quisieron ir a primera vuelta para tratar de hacer chorrear la mayor cantidad de votos a sus candidatos parlamentarios y pensar no en la elección presidencial, no en Chile, sino que pensar en los cupos que pudieran llegar a tener en el Congreso Nacional. Eso no es pensar en Chile, eso no es pensar en el país como no. ¿Qué pasa con José Antonio Casta? Parece que está con Matei, está peleando, ¿o no? ¿Cómo va la Sí, cosa? evidentemente han habido situaciones donde en la encuesta estamos arriba nosotros con Matei, a veces estamos abajo, nos ha pasado en 2 encuestas seguidas, y lo importante es ver qué va a ocurrir después de lo que va a pasar con esta primaria presidencial de la nueva mayoría, porque ya no son nueva mayoría, de la nueva minoría, de lo que es el gobierno. Y básicamente lo digo porque todo indica que si llega a ganar Janet Jara, existe la posibilidad de que terminen pasando en las proyecciones a segunda vuelta 2 candidatos de derecha. O sea, uno de derecha y otro de extrema derecha. Y lo que pudiera ocurrir, efectivamente, en el caso de que ganara Carolina Toa, es que este escenario se equilibrara a que pasara un candidato de izquierda y un candidato de derecha a segunda vuelta. Entonces por eso es expectante esta elección que vamos a tener en la próxima semana, y hay que mirarla también en ese sentido. Yo creo que hay que reconocer que hay una situación compleja a nivel internacional. Yo creo que hoy día está fallando la diplomacia, en lo que ocurre con Israel, con Palestina. Ojo que Israel respondió a una agresión. El origen del conflicto entre Israel y Palestina de este año surge por un ataque de Hamás a Israel, y lo que hace Israel es defenderse de ese ataque. Y hoy día esto ha ido escalando una situación con Irán bastante más compleja, por el nivel de armamentístico que hay. Esto tiene más repercusiones. Tenemos el otro conflicto que está todavía en avance, que no se ha resuelto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y vemos la incapacidad de los gobiernos de resolver estos conflictos de manera diplomática. Ahí es cuando uno extraña a una Merkel, por ejemplo, que tenía la capacidad de generar equilibrios en torno a la visión diplomática, o un Obama que tenía la capacidad de mantener esto a raya, o a lo mejor nos faltaba un Trump hace 4 años atrás cuando estalla el conflicto de Rusia con Ucrania. A lo mejor no se hubiera dado ese conflicto, pero lamentablemente hoy día lo tenemos, y hay un problema complejo en donde están muriendo personas. Uno tiene que ser capaz de defender la vida donde sea, si son judíos, si son palestinos, si son iraníes, hay que defender la vida. Exacto. Yo soy cristiano evangélico igual que el pastor, y por lo tanto uno tiene que mantener esa misma convicción independientemente de quién sea la persona, si está por nacer o si está vivo, y si está vivo, si es judío, si es palestino, si es cristiano, si es árabe, da lo mismo, hay que defender la vida. Y yo creo que acá lo que está faltando es un problema de resolución de conflicto primero, pensando en las personas, y dejando la economía después, porque lo primero que pasa cuando uno se enfrenta a la guerra, ¿cómo nos va a repercutir la guerra desde el punto de vista económico? ¿Cómo nos va a repercutir a Chile? ¿Cómo nos va a repercutir al mercado? Sí, va a tener repercusiones, pero hoy día hay un conflicto que se tiene que resolver porque están muriendo personas. Estamos a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Pero si repercute el tema económico. Hay una repercusión económica, efectivamente. Hay que ver cómo se va a ir girando esto. Los procesos de guerra en el mundo han demostrado que siempre los países en vía de desarrollo, los países menos desarrollados, son los que más terminan afectados. Los fondos, la AFP, el A, el B, el C. Nos pasó el C, el D están más custodiados acá en Chile, el A, el B están en el extranjero, entonces eso nos pega una repercusión más en los fondos de AFP. Alejandro va a decir, por eso hay que eliminar la AFP, pero eso exactamente, pero es otro conflicto, para otro programa.
Pero Pero efectivamente... la levantadita de la bandera de Israel, ¿qué te pareció ahí en el Congreso? A ver, yo creo que es una buena medida, pero también hay que entender que hay que defender a todos. Y yo vuelvo a insistir, yo me podría, desde alguna perspectiva cristiana religiosa, podría decir que soy sionista, sí, podría decirlo, defiendo a Israel, pero siento, porque además Israel genera un equilibrio desde el punto de vista geopolítico en el sector de Medio Oriente. Pero ¿sabes cuál es la dificultad acá? Que acá hay pérdida de vidas y nosotros tenemos que ser capaces de defender esa Muchas gracias, Mina. No quiero predicar, pero solo decir que Cristo nos dijo que teníamos que perdonar y amar al prójimo. Entonces yo creo que eso es parte de la base de lo que tenemos que plantear, y por eso hago este cuestionamiento de que están muriendo muchas personas, no solo palestinos, iraníes, también israelíes, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento. No sé si se resuelve esto rompiendo relaciones. Creo que romper relaciones es solo expresar el gran problema diplomático que existe para abordar estos problemas. Es decir, es alejar absolutamente la diplomacia de una resolución de conflicto, y lamentablemente esto lo hemos visto en la historia. Y Chile pierde en tecnología, pierde un montón de cuestiones con Israel, entonces también hay que pensar a los chilenos. Pero además, la verdad, las cosas con el respeto que te tengo, yo creo que si vamos a defender la vida, tenemos que defenderla en todos los lugares. Tenemos que defenderla en Venezuela, con las situaciones de persecución que hay contra los opositores, y también en China que ha pasado. Entonces yo creo que hay que ser súper coherente en aquello. Yo te tengo un respeto profundo. Y en Estados Unidos con Trump, que ha perseguido a todo el mundo. Mira la persecución lamentable que están dando con los latinos, que creo que es una brutalidad lo que está ocurriendo. Sí, hay que cuestionarlo. Yo no adhiero al gobierno Trump. Yo no voy a andar como otros militantes de partidos políticos que acá salen con... Todo mi reconocimiento para el gobernador de California, que es el único que ha sido capaz de plantarse frente a Trump con esta persecución que es violatoria de derechos humanos, pero además... A ver, primero agradecer la invitación y agradecer la conversación que tuvimos con Alejandro y con Luciano. Creo que ha sido una conversación fructífera y sana, porque hay que debatir y volver a insistir. Aquí estamos a disposición de la gente. Creo en la capacidad de diálogo que debemos tener para poder avanzar en un país que requiere eso, que requiere diálogo, que requiere que avancemos leyes fundamentales como en seguridad, donde con este gobierno se habló de un fast track legislativo y sin embargo todavía, ya casi un año, no tenemos leyes en materia de seguridad, que es un tema complejo, que es lo que está ocurriendo hoy día en nuestra región, particularmente el caso ayer en Talcahuano, una balacera donde terminaron los sujetos muertos en pleno centro de la comuna, cosas que no habíamos visto antes y que hoy día lamentablemente se están dando, y situaciones de personas que han fallecido en tiroteos en la comuna de Concepción, también dentro de esta semana en Plaza, o la semana pasada en Plaza Perú, y otras tantas situaciones complejas, y sin embargo ha faltado diálogo, ha faltado conversar y ha faltado poder ceder en algunas posiciones para poder garantizar la seguridad a través de los mecanismos legales que hoy día están trabados. Eso es lo que queremos avanzar con conversación, avanzando las cosas que estamos de acuerdo, las cosas en las que estamos en desacuerdo, dejarlo un poquito de lado, porque en definitiva la gente lo que quiere es que le solucione los problemas, y creo que el gobierno y particularmente el Congreso ha estado... SFT, sin filtro tunecino, voces sin censura.